Quiero saludarte con el deseo de que en este día nuestro Padre Celestial pueda estar acompañándote. Si tú has comenzado el día buscándole en oración, en meditación de su palabra, será una realidad. Si tú permites que Jesús permanezca en tu vida, será un día de bendiciones. Y de esta manera comenzamos en el principio con Dios y tomando el libro de Génesis como nuestro texto principal, por el cual queremos tener reflexiones que nos ayuden, que nos edifiquen, que nos permitan crecer en sabiduría, pero también fortalecernos en nuestra fe, en nuestra vida personal, en estos tiempos en los cuales necesitamos tomar serias decisiones de caminar con nuestro Dios. Y habiendo analizado a grandes rasgos lo que fue el capítulo 1 y capítulo 2, donde allí se nos muestra al Dios creador, aquel que con su palabra trajo todo a la existencia, aquel que provee para sus hijos, aquel que sustenta el universo, aquel Dios maravilloso que ideó y planificó para sus hijos, para la raza humana, para su creación más sublime que fue el hombre, varón y mujer, un contexto donde pudieran disfrutar de las maravillas de la creación. Los hizo mayordomos, les proveyó de un hogar, les proveyó de las necesidades esenciales, también los constituyó como una familia según el modelo del Dios del cielo. Y en esos primeros capítulos vimos felicidad, perfección, plenitud. El hombre tenía acceso al árbol de la vida, tenía garantizada en Dios la vida eterna. Pero el capítulo 3 nos trae el relato de la desobediencia del hombre, cómo éste llegó a desobedecer las restricciones de Dios. Éste decide por propia voluntad no buscar los consejos de Dios, no ir en busca de la sabiduría celestial, sino que siguiendo su propio juicio, decide buscar sabiduría en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol que Dios había prohibido. Aunque aquí también aparece en escena en este capítulo 3, aquel que se constituyó enemigo de Dios, ya en las cortes celestiales. Y aunque no es el tema que nos toca hoy, pero sí tenemos que decir de que el pecado comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra. Es allí donde estamos en este capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y aquí vemos a la serpiente, un animal creado por Dios, pero que Satanás tomó posesión para poder disfrazar sus intenciones. La evidencia declara de que la serpiente no tenía el aspecto que hoy puede tener. En ciertos casos, o en la gran mayoría, muy repulsiva para el ser humano. Allí dice que la sentencia de Dios para la serpiente fue que se arrastraría, lo cual implica de que antes no era así. Hay evidencias bíblicas que aparentemente la serpiente volaba y como un animal creado por Dios, era un animal bello, ya que Dios todo lo que hace es bueno en gran manera. Y sin dudas que fue un animal atractivo a la vista de Eva, que incluso llevó a Eva a entrar en diálogo con ella. Eva se quedó sorprendida de que este animal hablara, sin tener el discernimiento de que podía ser el enemigo de Dios tomando posesión de ella. Y claramente así se presenta el diablo, Satanás. Se presenta disfrazado, se presenta a través de sus tentaciones como algo agradable. Por eso se la presenta con astucia, aunque no es la astucia del animal, sino que es la astucia del diablo a través de ella. Y el diablo, por medio de la serpiente, hace una pregunta a Eva cuando ésta se dirige al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta fue: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto?
Y en realidad esta pregunta no está diciendo nada equivocado, sino que la forma es diferente. Dios le dijo a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. En definitiva, Dios les estaba diciendo de que no podían comer de todos los árboles del huerto, que fue justamente la pregunta que la serpiente le hizo a Eva. En realidad, en la primera pregunta, la intención no es decir una mentira abiertamente, sino que es entrar en diálogo con astucia. Y allí es donde la mujer responde y entra en conversación con el enemigo. Y hasta aquí podemos extraer una enseñanza y una advertencia: con el diablo no se dialoga. En definitiva, no justifiques la tentación, no le des lugar al diablo que pueda traer sus sugerencias, porque sus métodos de engaño y de astucia harán que tú te apartes de Dios. Así también lo logró en el cielo, apartando a una tercera parte de los ángeles, rebelándose contra el gobierno de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, quien es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo fue vencido en el cielo y fueron expulsados él y sus ángeles por el Hijo de Dios y aquellos ángeles leales, quienes ganaron esa batalla. Pero también el Hijo de Dios, aquí en la cruz, en este mundo, en el terreno del enemigo, ganó también la batalla y el diablo está vencido, aunque todavía por un poco de tiempo tiene poder para engañar, para seducir con astucia a las personas, y en especial manera va contra los hijos de Dios. Es por ello que si tú eres un discípulo de Cristo, no subestimes al diablo, porque aún todavía él puede engañar. Allí el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, aconsejando y advirtiendo a los hermanos cristianos allí en aquella ciudad, les dice en el verso 3: pero tengo temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y como Satanás engañó a Eva con astucia, seduciendo los sentidos de Eva, la vista, el gusto, el deseo, la atracción por el fruto prohibido. De igual manera dice que los cristianos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo lo logrará? Como dice en el verso 4, diciendo que presentará a otro Jesús. Él quiere engañarte. Él no está diciendo que no creas en Jesús. Pero si te puede distorsionar al Jesús de las Escrituras, Él ya está satisfecho. Él quiere presentarte otro espíritu u otro evangelio. Por ello vemos la realidad, la necesidad que tenemos de conocer por nosotros la palabra de Dios, de conocer al verdadero Jesús de las Escrituras y conocer los principios que Él nos ha revelado. Y hoy tristemente en gran parte del cristianismo se ve un evangelio distorsionado, un Jesús que no es el que claramente revelan las Escrituras, un evangelio y un Jesús que se amolda a los deseos del ser humano, pero no un ser humano que se eleva a los principios del Dios del cielo. Mi pregunta es: ¿cómo están tus sentidos? ¿Cuál es el Jesús en el cual tú crees? ¿Cuál es el evangelio que has recibido?
¿Es el mismo Jesús y el mismo Evangelio que tú encuentras en las Escrituras? Aún el diablo tiene astucia y se propone engañar. Dios en su palabra, a través de Santiago, capítulo 4, verso 7, nos da el consejo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mi querido amigo y amiga, no subestimes a la serpiente, pero lo que sí tienes que hacer es aferrarte a Cristo Jesús. Si estás con Él, nada, ni nadie, ni aún el mismo diablo te podrá separar de su presencia. Te dejo un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y Dios mediante nos encontramos mañana para seguir disfrutando de la palabra de Dios.